Bendecidos. ¿Cómo así que bien? Bendecidos. Bendecidos por el Señor. Bendecidos por el Señor. Re bendecidos. Súper requete bendecidos por el Señor. Sí, así que empecemos porque uno dice uno bien. Y uno como que bien. Toma como aire, pero dice, si supiera. Por todas las que vamos pasando. Pero bueno, en esta noche, ustedes saben de qué tema, cuál ha sido el tema en este año de nuestra comunidad. Espíritu Santo. A ver, el Espíritu Santo ha estado anunciado. A ver, Sebastián, ¿de qué hemos estado hablando este año? De la fe. También. Rajado. A ver, la preparación para la Pentecostés, los 8 pasos para la Por allá sí, se nota que se ha venido muy juicioso los viernes. A María Reina. Muy bien. para la preparación para Sí, el vamos. jubileo Sí. del año. La preparación para el jubileo de Papa Francisco sobre la oración. Muy bien, muy bien. Entonces, en esta noche vamos a aprender también de la oración, pero según una santa muy bella en la iglesia. Esa es, diríamos que una super power girl, una mujer súper empoderada en 1500. O sea, pueden imaginarse de 500 años. Pueden imaginarse que las cosas para nosotros las mujeres no eran nada fáciles, pero ella todo es super power. Ya no lloramos, facturamos. Ya no lloramos, facturamos y terminamos pagando las facturas. Ahí vamos. Pero en el caso de Santa Teresa de Ávila, que me parece es una historia muy bonita, porque es una mujer que se enfrenta a hacer un trick de silencio. Aleluya. Ya. Es una historia muy bonita, porque a pesar de ser Santa Teresa de Ávila religiosa, ella se enfrentaba y se cuestionaba muchísimo todo el tiempo. Entonces, para contarles, Santa Teresa de Ávila fue en los años de 1500, o sea, eso es el siglo XIV, que estaba. Ella tenía un hermano y ella quedó huérfana de mamá a los 14 años. O sea, pueden imaginarse que ella quedó huérfana en plena etapa de la adolescencia, ¿no? Buena etapa. Sí, en la etapa, sí, una buena etapa de la adolescencia. Y pues ella busca su refugio en medio de su rebeldía, pues ella adopta a la Virgen María como mamá, porque se sintió tan sola y todo, y acogió a la Virgen María como su mamá. En ese tiempo estaban los moros, había una batalla en ese tiempo sobre nuestra iglesia, y había enfrentamientos, y ella con el hermano, como a los 14, todos se creen súper poderosos, que todo lo pueden hacer, la rebeldía, todo lo saben, pues ella decidió irse con el hermano para luchar con los moros, que a buscarlos y a unirse a defender y a meterse en el medio de la pelea, ¿no? Como hoy suele suceder con los muchachos que se van a ir a protestar y todo que por los derechos. También en ese de 1500 también estaba, lo único era que no salía por las redes sociales. Se fueron, el papá se dio cuenta cuando iban de camino y se les fue. Y bueno, ya los convenció, les habló, los dejó. Y ya mucho más adelante, ya como a los 20 años, ella decide hacerse religiosa. ¿Por qué? Porque ella, pues su fe, le gustaba la Eucaristía y todo. Pero esas religiosas que dicen, ay, qué bueno estar con Dios, y yo sé que allá como religiosa voy a estar más cerquita y así voy directo al cielo. Porque como ella le encantaba de pequeña leer la vida de los santos, entonces decían que casi todos eran, y si uno nos damos cuenta, muchos eran sacerdotes, religiosas, bueno, de todo. En ese tiempo hasta papas habían, y decían, no, si yo soy como ellos, yo me voy a santificar, y yo voy directo al cielo, y así. Y creo que más de uno piensa eso. Si eso yo voy a misa juiciosa todos los domingos, eso, por ahí hace poco alguien que quiero, y amo con todo mi corazón, me dijo, no, eso ya eso uno de viejo, Diosito le perdona a uno que no vaya a misa. Le dije, tranquila, siga esperando, siga bañando. Siéntese. ¿Qué asunto? Le dije, eso toca mientras se diga. Una cosa es que cuando ya la persona esté enferma, pues esté. Sí, ya dice, no, eso pasa nada, eso me las perdonan. Y yo, siga esperando. Entonces ella dijo, no, yo me voy a ser religiosa. Dijo, así yo me voy a salvar. Y entró, para contarles la historia y por qué
hacia dónde vamos. Entró muy chévere, miraba, le daban unos cuartos grandes, espaciosos, podían recibir visitas todos los días, y ella era pues como era bastante amigable, entonces todo el mundo la visitaba, le hacía la visita al convento. Y pues ella también tenía derecho a salir. Entonces la pasaban en el locutorio, y entonces ella la pasaba haciendo visita con las amigas. O sea, religiosa, pero demasiado light en ese tiempo. Y parte de la historia es que ella casi mucho no era que le llamara la atención, ¿no? Ella se sentía conforme de que si ella estaba en una comunidad de religiosas, pues eso era suficiente, y pues ya estaba en la Eucaristía, listo, cumplido, check. Tenga fe. Sí, tenga fe. Y en medio de esas que estaban, ella sí, no era eso no era, ella cae enferma, tanto que su papá se la lleva así religiosa, se la lleva 3 años hacia un pueblo para buscar como doctores famosos y todo, porque la familia a pesar de todo tenía dinero, y se quedó. Y ella llegó y quedó hasta en cama, o sea, duró tiempo. Pero sintió como esa presencia de Dios ahí en medio de esa cama, que ella ya no se quería ni levantar. Decía, prefiero quedarme quieta que ir y regresar a mi comunidad y saber cuánto en medio de esa vida tan light yo le fallé al Señor. Entonces fue una etapa muy bonita, que a veces desafortunadamente nosotros lo vimos en medio de una situación complicada de la vida. O sea, cuando veía esa historia me parecía muy chévere, y en esos tiempos y decía así, como hoy que todos lo cogemos esa vida light, que yo hago tal esto, este pedacito, no me pidan más, o la selfie, que lista, ya Semana Santa, la visita a las 7 iglesias, y así. Y se compraba, uno decía así, uno cree que como católico, o sea, para contar la historia, dice como católico, con hacer 2 cosas o 3 cosas es suficiente, o con decir soy católico, o perdón lo que va a decir, o con estar cortando un rosario, con eso es suficiente. Y Santa Teresa en medio de esa se empieza a dar cuenta de cuán Dios, a pesar de tanto que la amaba y la esperaba, ella siempre le rehuyó, ella le oía la oración, porque ella en medio de su oración se daba cuenta que le estaba fallando al Señor en las cosas. Entonces ella era esa oración like, como que le hago pero no le hago, como que con sí con sa, como que eso, y que a veces nos puede pasar a nosotros. No, es que yo voy, no, pero es que yo para qué oro tanto, si, ay no, si yo le he fallado al Señor y todo, y cómo estamos. O sea, yo me cuestionaba un poco frente a esa vida de Santa Teresa, y dice, pues la realidad de allá en 1500 al año 2000, pues no es muy lejana. Lo único es que hoy es más pública que antes, pero no es muy lejana. Entonces ella se levanta, pero así como con esa rebeldía y con ese like, decide tomar las riendas y darse cuenta que en su comunidad, para contarles ahora un poco el tema, quiero ponerles en contexto de hasta dónde fue esa reflexión que hizo Santa Teresa de Ávila, que en su comunidad se dio cuenta que era una comunidad, entró a la comunidad de los carmelitas, o sea, no entró a cualquier lugar, no entraba, y una comunidad que hoy es gigante, o sea, está y que decían unas normas, y ella se dio cuenta que debía vivirlo aún más, que faltaba mucho espíritu carmelita, ¿sí? Como de vivir en esos tiempos de adoración. Entonces ella entra y hoy fue la primera doctora de la iglesia, que nombraron, porque era un título solamente venerado a hombres, porque ella empezó a escribir y la criticaban. Le decían, ahí sí como sucede en los tiempos de hoy, hay una palabra de Pablo que las mujeres no están invitadas a hacer la palabra, y ella se cuestionaba porque le decían, pero ¿usted cómo? Usted siente, porque ella quería evangelizar y todo, y entonces todos en esa época, pues imagínense, en esa época si hoy vivimos algo de machismo, pues imagínense en esos tiempos. Peor. A otro nivel. A otro nivel, o sea, los que podían casi que hablar eran los sacerdotes, los religiosos y no más, en ese tiempo. Y ella en esa parálisis, en medio de esa, siente ese impulso del Señor de ir a evangelizar. Y los mismos hombres, y hasta las mismas mujeres, nosotras, se callan, pero ¿usted cómo? Si Pablo dice que solamente evangelizar es de los hombres, no de las mujeres. Y ella se pone muy triste y empieza, ay, sí, yo como que en la palabra de Dios como que sí, estoy fallando. Y le ora al Señor, y el mismo Señor dice, no, es que el hecho de que la palabra no esté ahí, es que yo te pongo en el corazón que salgas a evangelizar. Y ella escribe varios libros que a hoy lo utilizan en sus comunidades, lo hacen, y por fuera. Creo que hay un poema que de pronto algunos han escuchado que dice, nada te turbe, nada te espante. Si no la ves a la tierra, Sí.
Así que está nada te turbe, nada te espante. Y sus libros son llenos de amor, o sea, sus frases, esos de poemas. Fueron sus de libros llenos de poemas, y en otros explica como todo eso que sintió ella. Entonces, ella en medio de su ley decía, tenía un problema, y ese problema también lo tengo yo. Que yo me desconcentro con todo y con nada. Por todo y con nada. Sí, por si acaso, nada, no estoy. Esperemos que no me desconcentre en ese momento. Ya me desconcentré. Claro. Entonces, ella tenía un tema, y es que a ella se desconcentraba. Y estaba orando y se pone a pensar en otra cosa. ¿No? No, O en ninguna. yo prefiero la ahí nos pasa. Y entonces, claro, decía, uy, no, qué pena con el Señor, yo más bien no oro. Y así era, y así es el mismo mal. Ella dice, es el mismo mal el que le dice a uno, no, eso no ore, no, esto de, y así. Mire, porque mire, usted ni siquiera una oración bien hecha el Señor le hace, porque ella misma se cuestionaba, y ella misma se justificaba sus acciones. Entonces ella lo que empezó, y el Señor le mostró, pues empiece con un Padre Nuestro, o sea, empieza a hacer por lo menos un Padre Nuestro bien hecho, ¿sí? Piensa en ese Padre Nuestro en cada frase que dice. Entonces ella lo que sugiere, sugiere en sus libros, porque los libros quedan con vida, a pesar de que uno no está, los libros permanecen, sugiere empezar con un Padre Nuestro, que le permite ponerse en sintonía con Dios. Entonces hacía la oración y quería ponerlo a hacer, y ella se ponía a hacer ese Padre Nuestro para poder entrar como en ese momento de oración. Entonces ese es como ese llamado, como diciendo, saca ese tiempo, desconéctate, conéctate con Dios. El Padre Nuestro es una conexión con nuestro Padre, en hacerlo en cada oración, y empezaba ya con su oración. Pero su siguiente parte es, bueno, y eso decía, y empiece, pero no empiece mentalmente, ¿no? Porque uno mentalmente, Padre Nuestro, y ya, ¡pum!, más rápido es con dentro. Y decía, no, dígalo. Que se escuche uno mismo, por lo menos así, que uno oye, Padre Nuestro, pero por lo menos que uno se escuche. Entonces, como que esas mismas palabras lo vayan haciendo. Entonces, eso le denomina ella la oración vocal simple. No estaba pidiendo ni los salmos, ni que es esto toda la palabra, sino simple. Pero que después practicara la presencia de Dios en sí mismo. Entonces decía, ¿cómo así que la siguiente parte que ella en su oración, o esa enseñanza que Santa Teresa de Ávila nos enseña en la oración, es llamar a esa presencia de Dios? Pero ¿cómo llamaba esa presencia de Dios? Ella hacía de cuenta que ya vivía el mismo Jesús en ella. ¿Sí? Sí. Ella lo que más le gustaba en ese momento era, por ejemplo, cuando en momentos que él estaba solo. Entonces, ¿en dónde? A ver, ¿qué momentos? En el Sagrario. Allá orando en el Calvario. En el monte, se imaginaba en un desierto, en una monte, entonces se transportaba, así como cuando uno empieza, ¿no?, a soñar. Ay, de camino, y si yo hiciera tal cosa, empieza como la lechera con el cántaro. Y si yo hiciera tal otra, no, ella se miraba y se imaginaba dentro de ella a ese Jesús que estaba. Ni siquiera ver la imagen afuera, sino interiorizarla. Me parecía como Samuel decía, pero yo al principio no entendía, no, pero ella se lo imaginaba, no. Ella sentía como si fuera en ese momento el Jesús quien estuviera ahí en ella. Entonces la práctica es la presencia, representaba a Cristo dentro de ella, como si fuera, porque Cristo está en cada uno de nosotros. Lo vivimos en la Eucaristía, lo recibimos y lo tenemos. Entonces aquí, como si fuera yo y me transportara al Calvario en ese instante. Entonces ella se hacía transportar en ese momento, y es lo que nos invita, como a hacernos semejantes a Cristo en ese momento, en esa situación, que nos pongamos en sintonía con Él, para sentirlo en los momentos que estaba más solo, cuando más se necesita. Uno a veces también, a veces en esa oración, yo creo que la oración que Dios escucha, como diría Jenny, es la que no se hace, pero sentir y vivir es en ese momento. Entonces hay una parte que muy bonita del libro, que creo que es Camino de la Vida, que está, tiene otros, el libro de Perfección, que están, y algunos, dice, si hablare, procurar acordarse de que hay uno con quien hable dentro de sí mismo, que es Jesús el que está dentro. Entonces lo que dices es que lo vivas, no que lo sientas lo sientas tan lejano, sino vivirlo dentro de cada uno de nosotros. Hemos sido llamados al bautismo, hemos recibido la primera comunión, lo confirmamos, lo recibimos en la Eucaristía, estamos ahí en el sacramento de la reconciliación viviendo a Jesús en ese momento, pero que lo hagamos dentro de nosotros en la oración, más que estando acá, sino que lo vivamos en ese momento. Entonces dice,
si hablare, procurar acordarse de que hay uno con quien hable dentro de sí mismo, o sea, si fuéramos nosotros el mismo Cristo que estuviera. Y si oyere, acordarse que ha de oír a quien más cerca le hable. Y uno muchas veces se lleva por ese impulso del corazón, ¿no? A veces hay situaciones y a veces nos molestan, sobre todo las mujeres. Uy, pero usted de dónde es, que es el sexto sentido que está. Es dejar a Dios actuar dentro de uno. Entonces lo que decía es escucharlo, es dejar entrar ese Jesús y escucharlo, porque a veces nosotros no lo escuchamos, no sentimos ese Espíritu Santo. O cuando dice, ay, yo sí quería hacer eso, pero al final no, y preciso. Ahí se dio. Y no, es que ni dejamos escuchar a Dios, porque nos dejamos llevar por nosotros mismos, sino es darle ese momento a Jesús. Tomarlo como un hábito. Y decía, no es fácil. Decía, para ella, decía, no es nada fácil poder llegar a ese ambiente de oración y pues dicen, oye, está muy bonito lo que está diciendo Diana Yané, pero eso del dicho al hecho hay mucho tacho. Decía, no empiece, si se desconcentró, tranquilo, sigue practicando, que el hábito hace al monje, ¿no? Entonces uno dice que no, que en 20 días uno desarrolla, síganlo haciendo, si esto ya vaya otro poquito. Y ella duró y poco a poco lo fue haciendo y se sintió en ese encontrar con ese Señor. Y el Señor, cuando uno iba en ese camino de fe, de conversión, el Señor le va mostrando unas cositas, le va mostrando las cositas en las que uno va fallando, las cositas que uno no está haciendo bien, las cosas que uno está permitiendo que le hagan a veces y que lo lastiman a uno también, porque también el Señor, la oración nos fortalece a cada uno de nosotros. Entonces, vean hasta dónde es eso. Y ella lo que decía, y me hacía ver que él siempre, cuando llegué a esa comunidad religiosa, siempre, todo el tiempo, él estaba ahí para que yo le dijera las cosas. Y yo duré mucho tiempo sin hacerlo. O sea, imagínense una religiosa diciendo eso. Entonces, si eso es allá, ¿cómo acá? ¿No? ¿Cómo seremos acá? Entonces decía, ¿cuánto tiempo desperdicié en andar pensando en otras cosas y no acordarme del Señor, ¿no? Y entonces yo pensaba en ese instante y pensaba en ese rol de mamá, ¿no? Uno está con los niños cuando están pequeños, uno los abraza, uno los consiente. Ahí tengo al chiquitín que todavía le doy besos, todavía se deja abrazar, pero después pasa como la niña y ya no quiere que le digan nada, ya no la abracen, no le digan, no me llame la atención, porque yo todo lo estoy haciendo bien. Y así es la relación de nosotros, somos unos adolescentes rebeldes. Y uno como mamá, ¿cómo se pone? ¿No? Uy, uno se angustia, ¿no? Que los hijos, que sí, quién sabe, y yo lo viví especialmente con el mayor, y con el mayor decía, ¿será que le pasa algo? ¿Será que están dando como las amistades? ¿Será que no sé qué? De pronto está deprimido porque como está serio y no decía nada, y él sí, bueno, ok. Yo decía, pero si este no era así, claro, y uno después con el tiempo aprende, ¿no? Que es propio, parte propio de la edad, pero así se siente Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos con Él. Yo decía, pero, uy, Señor, o sea, yo decía así como decía Santa Teresa, y yo le decía, ay, Señor Jesús, y yo le decía así, como nos sentimos los papás, que nos sentimos que no valemos nada, como si no hubiéramos hecho la tarea, como si hubiéramos sido unos malos padres y recibíamos un mal padre. Así se siente el Señor, así lo mostraba Santa Teresa de Ávila. Dice como que esperando y con ganas de uno abrazarlo y pasa a uno derecho. Sí, bueno, sí, y uno apenas dice, uy, siquiera llegó. Entonces, así se siente el Señor con nosotros. Y así decía ella, ¿cuánto tiempo? Él esperándome ahí en esa oración, que lo llamara, que le contara mis cosas, que se las dijera, porque para él es la oración, es la amistad con Dios, o sea, vivirlo por dentro, sentir ese amigo y decirle todas las cosas. Y yo pensaba y decía, uy, no, yo sí estoy como grave, de verdad. ¿En serio? ¿Por qué? Porque uno llega y entonces está uno ocupado con el trabajo. No, ahorita, espere. Ahorita que, no, estoy haciendo el almuerzo. No, ahorita es que no sé qué, tal cosa. Entonces alzaba y bueno, uno decía, un ratico, señor, pero ya me voy. Entonces, y uno y se siente. Y cuando los papás son mayores, o por ejemplo los papás de uno dicen, nos sentimos solos. Y el hecho no es que uno nos deje abandonados y todo, sino que ellos dicen, es que me gustaría hablar un rato, que habláramos de las cosas y todo. Pero uno anda en otro cuento. Entonces, así se siente el Señor, imagínense. Y así lo mostraba Santa Teresa de Ávila, decía, tanto ahí Él esperándome y todo, y que yo que orara y encontrarme con Él en la oración, comentarle mis situaciones, y nada.
Entonces lo que ella decía es toma el hábito y se le costaba orar y ella cuando sentía estaba al Señor, sentía tanto el amor de Dios que decía, ay Señor, pero yo como merezco hablar contigo con lo pecadora que soy. Y imagínense, yo era religiosa, lo que estaba. Entonces se mostraba pecadora, pero es más importante saber que el Señor conoce más los pecados de uno que uno los propios. Hay cosas que uno a hoy no se ha dado cuenta en que está fallando, pero así lo recibe el Señor amor. Así como las mamás, a pesar de todo lo que son los hijos, lo acogen a uno. ¿No? Yo creo que hay las que somos mamás y que uno a veces le provoca a uno hacerle las ollas y decía, así es el Señor, a pesar de todo, nos ama. Entonces, imagínense ese amor tan grande del Señor con cada uno de nosotros. Entonces, era Santa Teresa lo que dice, es esa amistad con Dios, ¿sí? En que uno, ese amor, uno lo alimenta, uno en el amor dice, ay, yo te amo, Señor, pero nos vemos dentro de 8 días, en la Eucaristía, ¿no? Y eso por bien, porque después dice, no, se me presentó un paseo y no pude ir. No, se me hizo tarde y no llegué. ¿Usted cree que un novio le aguanta una cita? No se cansa. Pero ¿no saben qué? Que el Señor nunca descansa, porque Él siempre es firme ahí. Y es corresponderle ese amor. Entonces, lo que decía ella, mire, no busque que esté todo el tiempo dispuesto, porque el mismísimo mal no va a querer que usted esté dispuesto. Siempre va a buscar una excusa para que usted no ore. Y es eso, siempre va a buscar una excusa para que usted no ore, se le hizo tarde, pero es que no, ya está muy tarde, pero es que ya no sé qué pasó, pero ay, no, no sé qué, no, si yo voy a hacer la oración, pero no es que espere que se termine la novela, pero es que ahorita están los niños, no, pero tal cosa. Entonces siempre va a buscar, pero lo que nos pide es la voluntad, ¿sí? Y empecemos por algo, no dice, esperen y entonces se empieza a hacer el Santo Rosario hoy y ya, empiece por la oración, por lo sencillo. Porque si esa oración vocal simple, ese Padre Nuestro, empiece y que el Señor nos haga a buscar en ese llamado, porque Él ansía hablar con nosotros. Entonces nos va a dar esa gracia de seguir andando en la oración, de seguir perseverando. Entonces lo que dice es cuán importante es la voluntad, aunque no se esté dispuesto para orar. Que a veces uno dice, uy, no, pero no, porque eso me duele. Vaya, empiece por algo. Pero lo que dice es persevere en ese caminar, pero que la voluntad no solamente sean ganas, ¿no? Sino que uno vaya poniendo de su parte. Entonces es importante perseverar. ¿Y qué nos va a permitir eso? Que el Señor nos libere de tantas cosas. Porque digo, no, pues yo tengo un problema de A, otro problema de B, pero sutanito de C, fulanita de tal cosa, pero yo tengo esto. Y ay, Diosito, escúchame porque uno está pensando más en los problemas que en las cosas del Señor. Entonces lo que decía es, lleve esas cosas a la oración para que el Señor, ¿qué? Nos libere, para que el Señor nos muestre hacer las cosas. Y hay en algo que yo le he venido diciendo, Señor, saca las cosas a la luz, ahorita en el trabajo, y no porque que sean envidia ni nada, sino hay tantas cosas que hay que hacer, pero pues uno tiene que mirar todas las cosas afuera. Pero no me imaginé que había tanta oscuridad en medio de eso, y uno dice, bueno, vamos a ir a sacar las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo va mostrando y lo va sacando, y no quiere decir solamente los pecados de uno, sino las situaciones que uno está, y que ha sido uno permisivo en muchas cosas, uno ha permitido y ha hecho, en las cuales ha eso. Pero la oración lo que hace es mostrar, sacar esa luz. Entonces es Dios quien sufre con nuestra ausencia. Que no seamos esos hijos rebeldes adolescentes. Es la primera invitación de esta noche. Es Dios quien sufre con nuestra ausencia y siempre ahí Él está para abrazarnos, para apapacharnos, para que descansemos en Él, que le entreguemos nuestras angustias, nuestros problemas, les contemos nuestras situaciones. Hace muchos años, y yo creo que eso fue hace como 14 años, un poco más, tuve la oportunidad de estar unos días en Cali con una comunidad de religiosas. Yo estaba embarazada de Ana María, por eso dije, no me fui yo de religiosa, sino estaba en una misión, y nos quedamos en unos días con una comunidad de religiosas, y había algo tan bonito, y lo que contaba la directora de esa comunidad, ella decía que antes de hacerse religiosa
a ella le gustaba, pues le gustaba mucho un cantante que a mí también me encanta, Chayanne. Nos gusta. Y ella, no, a mí me encantan esas historias de las religiosas que cuentan, porque nos hace ver que no solamente levitan, ¿no? Porque uno se imagina religiosas todo el tiempo andando, levitando y todo. Entonces ella decía que antes de ser religiosa le encantaba. Y ella le gustaba ir al Santísimo. Y ella le iba a contar porque ella tenía problemas con el novio, peleas y desamores todo el tiempo, y iba a hablar del Señor, y le lloraba, y le decía sus cosas, sus historias. Y en esas, cuando ella se empieza a enamorar del Señor, le recuerdan las canciones de Chayanne. Me cuentas historias de amor imposible, creo que dice el pedacito de la canción. Amiga, amiga de amigos, tú siempre confías en mí. Me cuentas tus noches secretas, amores que no pueden ser. Y yo me tengo que contener. Y era como el Señor mostrando esa canción, como diciendo, tú siempre vienes y me cuentas de tus cosas, pero yo te quiero es a ti. Entonces le decía que cuando escuchaba esa canción se emocionaba, ¿no? Ya después. Entonces cuando la escuchen ella, o sea, no les digo eso toda la canción, pero decía, me cuentas tus historias secretas. Ella iba al Santísimo y le contaba sus historias. Ella decía mis amores, y me gustaba muchacho y no. Entonces, y lloraba, y se tenía problemas en la casa también, y eso les contaba al Señor, y ella hablaba mucho con el Señor. Y en una de esas, como en esas oraciones, sentía esa canción y como, ¿y aquí qué pasó? Claro, el Señor está totalmente enamorado de ella y todo de hacerla, y ella pues se volvió religiosa, crear una comunidad con el Padre y todo, y entonces contar esa historia tan bonita, ¿no? Entonces esa historia de amor, es ese loco enamorado, el Señor es el loco enamorado de uno, imagínese uno y contando las noches secretas y amores que no pueden ser. Entonces, me parecía tan bonita y decía así, uno le cuenta y uno es eso, dejémonos que enamorar del Señor, vamos y le contamos las cosas, y entonces él diciendo yo cómo quisiera ayudarte, cómo esto, y uno, chao Señor, nos vemos más tarde. No, ahorita no tengo tiempo. Y ese loco enamorado. Ese amigo, como decía esa religiosa, me encanta, o sea, me acuerdo de la historia, me parece tan bonita, decir, estuve siempre ahí, yo escuchándote, estando pendiente de ti, de tus cosas, y todo. Entonces, es así lo vio Santa Teresa de Ávila. Yo me acordaba mucho de la historia, me acordaba, o sea, de Santa Teresa de Ávila, diciéndole cuánto tiempo te dejé. Y ella hay en una parte que dice, su historia dice, aunque se me acaba el tiempo, Señor, yo sé que tú todo lo puedes, pero lo que me das en tiempo me lo das ahora en gracia. Y se vuelve ya una mística, ya en el tiempo se volvió una mística. Entonces, esa oración que tenemos ahí nos llama a servir, y nos llama a servir es agradarle cada día más al Señor. Porque cuando uno está enamorado, entonces uno se arregla para la que, ¿no? Quiere tener todo perfecto. ¿Dónde está mi amor? Yo te quiero, yo te amo, nos vemos ahorita. Eso sí, uno es muy juicioso para cumplir todo, a tiempo y todas horas. Pero cuando está enamorado, el Señor lo llama a uno a servir. Lo llama a servir con justicia y fortaleza. ¿Por qué? Porque uno, el Señor lo va llevando a uno a caminar en verdad, en muchas cosas, en liberarlo de muchas cosas. Y también le da mucho ánimo, fortaleza y humildad, ¿no? Porque el hecho que no, yo le sé con el Señor, aquí está. Y uno a veces, quizás no en esta vida tanto espiritual, sino en esa vida material que uno está afuera, es cuando uno tiene que ir dominándose aún más, porque así está el Señor y lo va trabajando uno, y tiene que trabajar esa humildad. Entonces es tratarlo en esa forma amable, tratar de amistad, como decía amigo, como cuando viene una amiga y uno, oye, he hecho chisme. Esta semana fui a llevar al niño al médico, y después cuando vine, yo pasaba a arreglar la oficina y me vengo con mis compañeros de ruta, entonces yo las paso y las arreglo el camino para la casa. Entonces salimos porque preciso nos dio el tiempo. Y veía cuando ya Samuel me dijo en la casa, uy mami, pero usted sí que habla, ¿no? Ustedes sí no paran de hablar del camino. Así espera uno al Señor. Así. Porque uno espera y uno dice, no, entonces yo voy al Señor, y entonces uno, pero yo qué le digo, pero yo cómo le hablo. Ahí sí uno no dice nada. Eso es lo que espera el Señor, que le hablemos, que le contemos sus cosas, sus situaciones. O Señor, ¿tú qué piensas de esto que quiero hacer? O esta situación que yo la verdad no veo, y que le muestre. Entonces, ese es el llamado, así como decía esa religiosa de Santa Teresa de Ávila, es que nos dejemos enamorar, tratándola solos, y sabemos que nos ama. Reconocer que Él nos ama, a pesar de lo pecadores que somos, porque uno dice, ay no, yo debería ser como ser religiosa, ser sacerdote y todo para acercarme al Señor. No, Él ya sabe cómo somos nosotros.
Es más, sabe más que nosotros, como para que nosotros ahí nos hagamos los, sí, los locos y como los que no hacemos nada, y rompemos un plato. El Señor lo sabe, y Él lo que quiere es que hablemos el corazón y que le hablamos ese corazón a Él, que nos pongamos en esa sintonía. Entonces, me parecía muy bonito lo que decía Santa Teresa de Ávila, que lo asimilaba y decía cosas que manejan, y eso es en 1500, pues son 500 años después y cuando no hemos aprendido para hacer eso. Entonces también dice, pero esto no es solamente que la oración y que muy bonito, y entonces tú me hablas, yo te hablo y nos hablamos, nos escuchamos y todo, sino que también eso nos llama a vivir las virtudes, o sea, a siempre, porque el Señor siempre está con nosotros a vivir las virtudes, a agradarle en las cosas que hacemos, por pocas o muchas que sean, que no, que es que yo no trabajo, sino que me la paso en la casa, pues que tenga la casa arreglada como si estuviera el Señor ahí conmigo haciéndome visita, que uno imagínense. Lo decía como cuando uno estaba con el novio y es una arreglada corría todo antes de que llegara. O sea, como, ahí pasa con mi hijo mayor, que yo sé cuando venir con la novia, cuando La noción. que huele, eso ya viene, Estefan, ya viene en camino a vivir las virtudes y a practicarlas. ¿Por qué? Porque el Señor va enderezando la vida y nos llama uno a practicar esas virtudes para hacerlas. Nos llama no solamente, y decía, es que no nos llama, no espera que nosotros seamos santos. O lo que decían, yo eso el domingo el Señor me lo perdona, con todo el cariño del mundo. Decía, nos llama a no esperar ser santos para acercarnos a Dios. No esperemos que sean perfectos o que mejor dicho seamos la mitad, sino agrademos, empecemos ahí, en ese camino. Que la oración nos permite ayudar a resistir el pecado y la tentación. Y eso es lo que hace. Dejémonos enamorar del Señor, el Señor nos va mostrando. Y hay momentos de debilidad, de situaciones, de cosas. Hay días que uno quiere echar todo lejos, que está porque uno está cansado, porque el Señor también le muestra a uno eso, que uno tiene que dejar muchas cosas y ya, o tiene que soltar, también tiene que sentarse y llorar porque uno se reprime de tantas cosas, eso, y eso lo permite hacer la oración, acercarnos a Dios. Entonces lo que decía también es, la oración nos permite ayudar a resistir el pecado y la tentación, para hacerlo. Entonces qué bonito hacerlo, y hay algo que también era, y no es por hacer méritos adicionales, pero ella decía que en medio de su parálisis ella le oraba mucho a San José. Y San José era su patrón y siempre lo llevó en su comunidad. Entonces como que también dejarse abandonar. Entonces hablando de San José, pues están invitados a un retiro el próximo 1 de mayo. Se llama San José y el Espíritu Santo, patrones del trabajo. Así como ella lo acogió y se lo llevó todo y a todo el mundo le enseñó la devoción a San José, también nosotros, para que nos lleven ese camino de amor que vayamos haciendo. Entonces es eso, la invitación de esta noche es como Santa Teresa de Ávila, que seamos como el de y vivir en un mundo de fantasías. Entonces es la invitación a dejarse enamorar del Señor, es a dejarnos a llevar del Señor. Pero cuando antes de esta predicación, cuando estaba acá abajo, quiero dejarles una palabra que les dijo el Señor, nos dejó a todos en Mateo 5:13, que dice: vosotros, y esa es para todos, que cuando la vi yo, uy Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Imagínense, así será que nos tiene de confianza cada uno de nosotros. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Que nosotros somos esa sal, es lo que nos dice el Señor esta noche. Que somos ese sabor que tenemos acá. Que seamos ese Jesús mostrándolo afuera. No siendo perfectos, sino viviendo en nuestra manera que lo mostremos. O sea, este tema de esta noche y con todo, y con esa frase tan bonita que nos deja el Señor, dejémonos llenar de esa esencia, de esa sal, de ese sazón. Porque cuando eso no hay sal, eso todo sabe, no sabe insípido. Es eso, pongámosle sal a la vida y a dejarnos enamorar del Señor. ¿Amén? Amén. Entonces nos vamos a disponer a dejarnos enamorar, como lo hizo con la religiosa con las canciones de Chayanne, que estaba así. Sí. A dejarse enamorar. Ese loco enamorado está ahí esperándonos. Esa mamá, ese papá está ahí esperándonos.